Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, estamos en el día 13 de diciembre. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y bueno, un día más y terminamos Hebreos. Un libro bastante interesante. A pesar de que hay ciertas enseñanzas que ya conocemos, la verdad ha sido para mí un estudio muy interesante. Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros, mi Señor, mi Dios. Por favor, seas tú una vez más el maestro de esta clase. A mí simplemente permíteme ser una trompeta de tus labios. Te pedimos por todo el mundo, por todo lo que está pasando. Ayúdanos a despertar, a poder tomar medidas para salvación. Ayúdanos para también poder trasladarnos al campo, los que así se ha designado según tu voluntad, y los que no, pues mi Dios, estemos donde estemos, simple y llanamente permítenos hacer tu santa y divina voluntad hasta el final. Te pido por todos los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas y por todos los que estamos tratando de llevar el Evangelio, mi Dios, el verdadero Evangelio hasta tu venida. Te pedimos todo esto sin merecerlo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el día de ayer vimos la cuestión de Cristo como sumo sacerdote. Y el capítulo 8 continúa, o mejor dicho, completa esta idea y empieza así. Así que el resumen de todo lo que hemos visto en estos últimos capítulos es que tenemos un sumo sacerdote a la diestra de Dios. Pablo quiere dejar esta idea bien clara en el pueblo judío, porque ellos no podían ver más allá de un sacerdocio terrenal. Ellos creían que eso era todo, no había más. Pero Pablo le está diciendo, no, nosotros también tenemos un sacerdote celestial que esté en el cielo, está intercediendo por nosotros. ¿Sí me entiende? O sea, es prácticamente lo que está diciendo Pablo. Es la idea que él quiere enfatizar en ellos. Continúa el versículo 2. Ministro que sirve en el templo, en el verdadero templo, en el santuario celestial, levantado por Dios y no por hombres. Ahora Pablo está diciendo de que hay un templo celestial y va a aclarar un poco esta idea. Miren, bueno, esto lo vamos a seguir viendo mejor, sigamos en los comentarios. Miren, todo sacerdote ofrecía diariamente sacrificios, tarde, mañana, al mediodía, bueno, todos los días, anualmente. Y era necesario también que este sumo sacerdote que ahora tenemos en el cielo, Cristo Jesús, a quien nosotros crucificamos, ofreciera también algo, el cual nosotros sabemos que se ofreció a sí mismo. Todo sumo sacerdote todo esto lo vimos en el Pentateuco, para poder ser sacerdote o para oficiar como sacerdote, para consagrarse como sacerdote, él presentaba una ofrenda y bueno, ya sabemos todo lo que hacía. Era necesario presentar un sacrificio. De igual manera, Cristo tenía que ofrecer un sacrificio, pero un sacrificio no de animales, sino un sacrificio perfecto que pueda cubrir, no en este caso su culpa, sino la de la humanidad a la cual iba a representar. Y pues bueno, fue su propia vida. Y Pablo trata de aclarar todos estos conceptos, lo que ellos ya conocían en un sentido físico, llevarlos a un plano más espiritual que ellos desconocían. Pues no entendían realmente el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz. Era algo que ellos no entendían, no comprendían del todo y Pablo lo está tratando de hacer. Todo sacerdote... eso ya leí. Versículo 4. Y si estuviera, dice, en la tierra, no sería sumo sacerdote, pues ya hay quien ofrezca, pero su labor es celestial. Ahora, si Jesús digamos que hubiera querido ser sumo sacerdote aquí en la tierra, hubiera sido algo innecesario, porque ya habían personas. Lo que Pablo está diciendo que este sacerdocio o esta labor que se lleva aquí en la tierra ha pasado a otro plano, ya no es necesario, pues ahora se está llevando algo celestial, que es mucho mejor de lo que nosotros tenemos ahora. Los sumos sacerdotes terrenales celebran una sombra de lo celestial. Pues a Moisés mismo se le dijo que
era una sombra. Acuérdense cuando a Moisés se le mostró el modelo del tabernáculo, se le dijo que eso era una maqueta, una sombra de lo que era el santuario celestial. Ahora la pregunta es también, ¿cómo es el santuario celestial? No podemos ni siquiera imaginarlo. Tiene que ser una cosa mega super magnífica. Ya, algo que nosotros no nos va a entrar en la imaginación, pues son cosas celestiales. Pero si Dios mostró un modelo es porque había obviamente, ¿qué cosa? Había el original. El original está en el cielo. Y es donde Cristo está haciendo su labor espiritual. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allá, ellos hacen una labor muy importante, la parte divina. Nosotros aquí vuelta hacemos la parte más física, más terrenal, y las cuales se complementan. El santuario y todos sus servicios ya habían tenido su cumplimiento, habían llegado a su objetivo. Ahora es necesario que pasemos a una nueva faceta en un sentido más espiritual que de lo que era en físico en esa época. Pero ahora Jesús es designado a un ministerio superior y una alianza mejor que promete mejores cosas, pues Él es mediador entre Cristo y el hombre porque compartió estas dos naturalezas. Esto ya lo hemos analizado. Entonces hay un nuevo, no vamos a decir un nuevo pacto, aunque esa es la palabra más frecuente, más popular. En realidad nosotros deberíamos decir que hay una renovación del pacto. Hay una renovación del pacto. Vamos a poner un ejemplo rapidito. Yo tengo un contrato con una empresa y digamos que yo recibo 2 containers de productos. Da la situación que el que me envía el producto me hace una mejor oferta. Me dice, mira, te vamos ahora a enviar 4 containers de lo que tú ocupas y va a ser al 50% de lo que te va a valer los otros 2. O sea, vas a pagar solamente por 3 y el otro te va a venir como gratis. Entonces yo le digo, ya no hay problema, trato hecho, excelente. De esa manera también yo hago crecer mi empresa y bueno, bla, bla, bla. Entonces cogemos y renovamos un contrato. No hemos anulado el contrato. El contrato que teníamos ahora se ha hecho mejor. Recibía 2, ahora voy a recibir el doble. Y a un mejor precio. Entonces se ha renovado el contrato. Sigue el contrato con la misma persona. Se sigue trayendo el mismo producto, pero en mejor cantidad, a mejor precio y para beneficio de los dos. Así en este sencillo ejemplo podemos entender lo que sucedió con Cristo al ir al cielo. Se renovó un mejor contrato y una de sus primeras pruebas y evidencias fue justamente el Pentecostés, al derramar de una manera más plena el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y bueno, del cual ya vieron lo que ellos hacían, todo el impacto que hubo en el mundo, etcétera, etcétera. Pues si el primer pacto hubiera sido perfecto, no hubiera habido la necesidad de un segundo pacto. Ahora, no es que el primer pacto era defectuoso, no servía, o Dios dio algo que estaba mal. No, el pacto en sí, el primer pacto era perfecto. La cuestión es que solamente era la primera parte de la película. Ahora nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La segunda parte de la película para poder entender todo el contexto de lo que nosotros hemos venido estudiando. Y con la muerte de Cristo, el santuario celestial, la justificación por la fe, el juicio investigador, la intercesión por los pecados y todo eso, se entiende de manera completa el Antiguo Testamento. Miren, estamos en el Nuevo Testamento y Hebreos, a pesar de ser un libro un poco complicado para algunos, yo sé que para la mayoría de nosotros ha sido muy fácil, porque hemos venido estudiando todo el sistema levítico, todo el sistema del santuario y del tabernáculo, llámenlo como quieran, del Antiguo Testamento. Y lo que estamos ahorita estudiando nosotros simplemente es un repaso para lo que pudo haber sido estudiar esto sin tener esa experiencia. Entonces, solamente en eso démonos cuenta que el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo Testamento. De igual manera, el nuevo pacto se complementa con el primer pacto. El primer pacto era muy necesario, pero llegó a cumplirse, tuvo su objetivo y tenemos que seguir simplemente adelante. Y porque el pueblo fue infiel, Dios dijo que venían
días en los que establecería un nuevo pacto. Ahora, el primer pacto estaba bien, pero lastimosamente el pueblo pervirtió el significado del primer pacto. Y el objeto, el ritual, la religión que señalaba a Cristo, ahora ellos le habían cogido y le habían dado otro sentido. Y por medio de esa religión que señalaba a Cristo, que es el único que puede limpiarnos y quitarnos el pecado, ellos por medio de esa señal querían alcanzar la justificación, lo cual era imposible. Y como llegaron a hacer eso, pues fue muy, muy necesario en realidad que Cristo venga y aclare estas cosas por medio de él y de los profetas. Y obviamente por medio de su pacto. En este pacto, obviamente, como dije, ellos tergiversaron la religión. También ellos aislaron mucho a los gentiles, los cuales prácticamente los habían desechado de la salvación. Pero Cristo vino y remedió todas estas cosas. No como el que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, pues me fallaron. Acuérdense que cuando estaban al pie del monte Sinaí, todos los eventos que sucedieron, las promesas que se hicieron, el pacto que se hizo, pero lastimosamente tiempo después, ellos con el becerro de oro, ya saben el resto de la historia, y bueno, y todo el trayecto fue totalmente un desastre. Fue apostasía tras apostasía y en ese sentido, bueno, Dios fue muy misericordioso con ellos. Pero miren, ellos fallaron el pacto y Cristo también falló su pacto. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros vamos al exilio de Babilonia, eso fueron advertencias de Dios que les dijo, miren, si ustedes no me son fieles, yo simplemente los dejo, simplemente me aparto de ustedes, los dejo como quien dijera a su propia cuenta y lo que pase pasará y van a terminar siendo exiliados en una tierra extranjera donde hablan una lengua extraña que ustedes no conocen. Todo eso está en Deuteronomio. Era parte del pacto, ellos fueron infieles y pasó lo que pasó. Y así, y hoy es lo mismo. ¿Qué más nos dice? Y el nuevo pacto que haré con ellos después de... ¿Dónde quedé? Bueno, a ver, me perdí. Y el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días es que pondré mi ley en su mente y en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, el antiguo pacto estaba bastante limitado a un santuario terrenal, a hombres terrenales falibles, hombres al fin y al cabo, a ciertas observancias muy complicadas de llevar a cabo, que muy pocos creo que llegaron realmente llegaron a poder cumplir casi toda la ley. Creo que muy pocos fueron en realidad los que llegaron a poder hacer eso, pues nosotros ya estudiamos todo el Pentateuco y vimos a profundidad las 3000 cosas que habían que hacer a veces en un día. Entonces, todo eso quedó atrás, se cumplió, quedó para la historia. Ahora se da un nuevo pacto. Ahora escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Qué trata de decir esto? Cuando tú en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, vamos a decirlo mejor así, cometías una infracción, había todo un ritual para poder tú ser purificado, que tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro, aquello, así, asado y bueno. Ya saben todo eso. Pero hoy en la actualidad es muy sencillo. Es tan sencillo que a veces olvidamos lo sagrado que es. Hoy en la actualidad lo único que tienes que hacer es, con un corazón sincero y arrepentido, pedirle perdón a Dios y no volver a cometer la falta. Nada más, no tienes que matar a ningún animalito, no tienes que irte a Jerusalén a ofrecer un sacrificio, no tienes que hacer absolutamente nada de eso. Lo que tienes que hacer es coger y a solas ponerte a cuentas con Dios. Y en fin, miren, desen cuenta qué fácil. Es como si tú cometieras una infracción y en vez de contratar a un abogado y estar con la policía y estar sacando un documento aquí por la fiscalía y por acá, simplemente coges, le llamas al juez. Aló, sí, señor juez, sí, buenos días, buenas tardes, sí, dígame. Mire, yo cometí una infracción. Ya no se preocupe, no se preocupe ya.
No hay ninguna pena. Ya, sigue nomás, listo. Ya, gracias. Ya, es lo mismo. Y si alguna vez alguien ha hecho un trámite judicial, sea de lo que sea, sabe todo lo complicado que es. Qué fácil sería llamarle al juez y decirle, oye, ayúdame con este problema. Y el juez diga, sí, no te preocupes, en 5 minutos te soluciono eso. Acá es lo mismo, solo que en un sentido espiritual referente a nuestros pecados. Ahora, eso es, nosotros hoy en la actualidad, el Evangelio está en todo el mundo tiene la Biblia, todo el mundo puede coger y como lo explicó Lutero en la Reforma, puede coger y ir directamente a Dios, sin intermediarios. O sea, es tan fácil hoy en la actualidad, pero tan fácil. Y nadie enseñará de mí a nadie, porque absolutamente todos me conocerán. Hoy en la actualidad tenemos la oportunidad de tener una relación más personal, casi íntima, podríamos decir, con Dios. No hay la necesidad de ir a alguien para que oficie por nosotros, es prácticamente lo que está diciendo aquí el pasaje bíblico, sino que nosotros mismos somos, por así decirlo de cierta manera, nuestros propios sumos sacerdotes, que van al sumo sacerdote celestial. Y es tan, pero tan fácil. Tenemos acceso directo a Dios. Perdonaré sus maldades y olvidaré sus pecados. Eso no podía hacer el sumo sacerdote. Una vez al año algo así medio se hacía, pero si 5 minutos después de este evento pecabas, tenías que esperar un año más para que otra vez suceda esto. Pero en la actualidad no es así. Hoy es tan fácil. Dios puede hacer tanto por el hombre, pero el hombre no quiere que se haga nada por él, lastimosamente. Al decir nuevo pacto, declara antiguo al primero y lo viejo desaparece. Entonces, señores, Pablo está diciendo a los judíos, como tenemos un nuevo pacto, eso significa que el antiguo va a pasar a un segundo plano, mejor, más bien dicho, va a desaparecer del plano. Y es la idea que quiere hacer enfatizar a los judíos. Y las citas del Espíritu de Profecía del capítulo 8, tenemos unas cuantas, voy a leerles la primera. Nos dice, Cristo puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él con fe. Primero que nada, condición, acercarse a Él con fe, creyendo absolutamente en Él. Y todo lo que nos diga, obviamente. Si lo permiten, los limpiará de toda contaminación, pero si se aferran a sus pecados, no hay posibilidad de que sean salvos, pues la justicia de Cristo no cubre los pecados por los cuales no ha habido arrepentimiento. O sea, si tú no te has arrepentido de esos pecaditos, del que sea que hayas practicado o estés practicando, no hay nada que pueda hacer Dios por ti. Dios ha declarado que aquellos que reciben a Cristo como su Redentor, aceptándolo como aquel que quita todo pecado, recibirán el perdón de sus transgresiones. Estas son las condiciones de nuestra elección. La salvación del hombre depende de que reciba a Cristo por fe. O sea, Dios no puede obligarte a que te salves. Eso es una elección tuya, en pocas palabras. Los que no quieran recibirlo pierden la vida eterna, porque se niegan a aprovechar el único medio proporcionado por el Padre y el Hijo para la salvación de un mundo que perece. Ahí está. Nosotros mismos tenemos que aceptar. Siguiente cita. Cristo está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades y llena su boca con argumentos en nuestro favor, intercediendo por nosotros. Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso del apóstol Pedro. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos probados y tentados a fin de que estén firmes contra la tentación de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo, ordena los sucesos. O sea, está haciendo una obra que muchas veces nosotros, no quizás muchas veces, sino casi siempre, nosotros a veces ignoramos toda la labor que está desempeñando el cielo por nosotros. Y la última cita nos dice, los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto, por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto,
El ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no esas condiciones. Las condiciones del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz eso, dijo Cristo, y vivirás. Fin de la historia. Aquí podría terminar todo el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos nomás? Amar a quién. A Cristo. Eso es todo. Eso es todo lo que se pide. A ver, esto es sencillo de entender. Tú para casarte con alguien, ¿qué pides? Que esa persona sea rica, que sea alto, que sea simpático. ¿Qué pides en realidad? ¿Qué es lo que importa al fin y al cabo? Yo no digo que el aspecto físico no importa. Sí influye, importa, sí, está bien. Obviamente tiene que ser alguien a tu gusto. No vas a comprometerte con alguien que quizás no te gusta del todo. Pero eso es secundario. Realmente lo que tú buscas es alguien que te ame y te respete y alguien en quien tú puedas confiar. El resto se acomoda. Porque una persona que ama se entrega. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo amemos para que de esa manera nos entreguemos a Él. Ahora, si yo no amo a Cristo, no se puede hacer nada. ¿Qué tal si yo tengo una mujer súper, pero súper hermosa, pero no la amo? No me siento bien, no me entiendo con ella. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que algún día eso simplemente va a terminar porque es una farsa. Eso es lo que va a pasar. Entonces nuestro cristianismo tiene que depender del amor. Si no, algún día simplemente esa farsa va a desaparecer. Y bueno, vamos con el capítulo 9. Y comienza así, dice, bueno, sigue con lo del pacto. El primer pacto tenía su servicio y santuario terrenal. Y de igual manera el nuevo tiene su servicio y su tabernáculo, pero espiritual. Pues estaba hecho así. Y bueno, aquí explica cómo estaba hecho el santuario terrenal. Habla de que estaba, bueno, en el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, el velo también, que separaba del lugar santo el lugar santísimo. En el lugar santísimo se dice de que estaba el altar del incienso. En realidad el altar del incienso, eso ya todo estudiamos, no estaba en el lugar santísimo. Estaba en el lugar santo, pero se lo consideraba el altar del incienso como si fuera del lugar santísimo. Pues por su cercanía y por la labor que ofrecía, que eso ya también todo hemos estudiado en el Pentateuco. Se habla que dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Aquí se aclara este detalle que aquí se sabe gracias a Hebreos, que esas cositas estaban en realidad dentro del arca del pacto. Pues en el Antiguo Testamento no quedó eso muy claro, pero Hebreos lo especifica muy bien, que habían esos 3 enseres dentro del arca del pacto. Se habla de los querubines como los querubines de la gloria. Se los conoce así tal vez porque, bueno, parece que era una manera de llamar a los querubines que estaban ahí en el arca del pacto. Pues entre ellos estaba la Shekinah, todo eso también ya lo vimos, ya lo analizamos. Habla también que con sus alas cubrían el propiciatorio, donde se ponía la sangre de la expiación, en el día de la expiación de la víctima, y hasta donde nosotros pensamos que posiblemente también llegó a estar la sangre de Cristo. Pero bueno, todo eso ya lo analizamos en el Antiguo Testamento. Y cuando se instaló el tabernáculo, los sacerdotes pasaban en el lugar santo. Tenían acceso al lugar santo, oficiaban, prendían el candelabro, cambiaban los panes, ofrecían el altar del incienso. Todo eso lo hemos analizado con su simbolismo. Pero en el Santísimo, el sumo, una vez al año entraba para hacer expiación, justamente en el día de la expiación, o conocido también como el Yom Kippur. Todo eso lo hemos estudiado. Y bueno, aquí Pablo simplemente lo resume, así como estoy hablando con ustedes, que son personas que ya hemos estudiado esto. Pablo también hace con lo mismo con los judíos, porque eran personas que conocían esto perfectamente, así que por cuestiones de tiempo simplemente lo resumió así. Incluso en el versículo 5 dice, las cuales cosas, todo esto que estamos escribiendo, no podemos hablar ahora en particular. Y tampoco no era muy necesario.
Y el versículo 8 nos dice, así da a entender el Espíritu Santo que mientras siga el tabernáculo en pie, aún no se revelará el camino que conduce al servicio del santuario celestial. O sea, mientras estuviera en pie el servicio terrenal, no hay oportunidad para el servicio celestial. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que estoy tratando de decir es que el servicio terrenal ha acabado. Y esto se logró gracias a la muerte de Cristo, el cual ahora ofrece un servicio espiritual en el cielo. Pues si esto no hubiera pasado, siguiera el servicio terrenal, pues Cristo no ha muerto. Entonces se tendría que buscar, de cierta manera, la justificación o el perdón de los pecados por medio de los sacrificios. Y todo esto lo hemos analizado, que los sacrificios de cierta manera quitaban el pecado, pero de eso también tenía que hacerse con fe. No era algo mágico que tú cogías y le ponías la mano al pobre borreguito y ya, se iba todo el pecado ahí mágicamente. No, era un acto de fe también hacer eso. Todo eso lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Bueno, eso nos muestra que todo el servicio que ahí se presenta no pueden llevarnos a la perfección interior que se necesita. Ahora, todo este ritual era importante, cumplió su labor, pero no nos podía llevar a la perfección interior, más bien dicho, a tener paz, mejor dicho así, a tener paz con Dios, a reconciliarnos con Dios. No se podía, simple y llanamente, porque la paga del pecado es muerte. Y no importa no importa si hubieras guardado miren, aunque hubiera habido un hombre, quién sabe si lo hubo, que no creo que en realidad no hubo, aunque hubiera habido un hombre que haya podido guardar toda la ley al pie de la letra, igual se hubiera perdido, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, si así tú peques una sola vez en tu vida, tú mereces la muerte. Entonces no hay manera de salvarnos, no había manera de salvarnos en realidad. Todos esos servicios eran incompletos. Quizás, vamos a decirlo así, quizás llegaban en un decir, es un decir, llegaba a un 99% de satisfacción, pero faltaba el 1%. Y no servía el resto de nada. Bueno, comidas, bebidas, purificaciones, eran solamente ritos de hombre que tenían que cumplir hasta cuando se reforme todo, hasta que venga la segunda parte del pacto, hasta que se renueve el pacto. Todo eran simplemente cosas ¿de qué? De hombres. Porque al fin y al cabo, lastimosamente al principio no fue así. Todo tenía un trasfondo espiritual, pero lastimosamente los líderes lo tergiversaron y lo convirtieron simplemente en cosa de hombres. Entonces ahora sí era necesario realmente reformar el servicio. Hoy con el cristianismo ha pasado lo mismo. ¿Qué ha pasado con el cristianismo? Se ha convertido, la mayoría, no todo, el cristianismo se ha convertido en simple y llanamente rituales ¿de qué? De hombres. Nada más programas de hombres, actividades de hombres, de espirituales no tiene absolutamente nada. Pero cuando Jesús se manifestó como sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están ocurriendo, pues ellos habían experimentado el Pentecostés y muchas cosas más, por un tabernáculo mayor que no es de este mundo, no llevando sangre de animales, sino la suya, y entró de una sola vez al santuario para redimir a todo el mundo para siempre. Entonces miren, Jesús vino como sumo sacerdote de un mejor pacto, de mejores obras, mejores condiciones para nosotros, mayores beneficios. No vino con sangre de animales, sino vino con su propia sangre. Y entró, y en estos momentos está en el santuario, intercediendo por nosotros. Prácticamente lo que dice. El texto de mi Biblia dice lugar santísimo. Y verán, cuando ustedes van, por ejemplo, a la versión latina y otras versiones un poquito más fidedignas, realmente dice santuario.
Ya vamos a llegar a Apocalipsis y vamos a explicar esto un poquito más, las diferencias entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Cristo, cuando vino a la tierra, podríamos decir que la tierra era el atrio, el patio. Ahí se hacía una labor. Todo esto lo vimos en el Antiguo Testamento, no vamos a entrar en detalles. Después Cristo se fue ¿a dónde? Al lugar santo. Ahí se hacía otra labor. Y después Cristo pasó al lugar santísimo, donde se desarrolla en este instante, esa es nuestra verdad presente, en nuestro presente se está realizando otra labor. Entonces son tres facetas. Todo el santuario terrenal ilustraba el plan de salvación y la obra de Cristo también en el santuario celestial. Así que no pudo haber entrado de una al lugar santísimo sin primero pasar por el lugar santo. Y bueno, el versículo 13 nos dice, y esos sacrificios los hacían santos según criterios humanos. Bueno, según los fariseos, no alcanzaba la perfección según eso. Hoy en las iglesias es más o menos lo mismo. Hoy eres un verdadero cristiano si sigues todos los programas de iglesia y das el diezmo. Esa es la mentira que nos venden hoy. Pero bueno, de eso ya hemos hablado. Ahora, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si supuestamente estos rituales de hombres nos hacían santos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Que es sin mancha y purifica nuestras conciencias de las obras muertas para que andemos en vida. Mucho más. Realmente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la intercesión de Cristo en el lugar santísimo, en este instante, en este presente, o en el santuario celestial, en esta época, en el lugar santo, sea como sea, cuanto más eso nos puede hacer salvos, nos puede hacer santos, cuanto más. Mucho más, diría yo. Bueno, vamos terminando. Nos dice, por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Él corrigió las faltas del primer pacto, o mejor dicho, completó lo que le faltaba al primer pacto. Y su muerte nos libera de la culpa y consecuencias del pecado, para que los llamados reciban la herencia prometida. Ahora, Cristo complementa la segunda parte. De esa manera, ahora sí podemos ser salvos. Ahora sí podemos aspirar a la vida eterna. Pero antes, no. El primer pacto solamente te daba esperanzas, nada más. Pero el segundo pacto te las confirma, o te las confirmó, mejor dicho. Pues donde hay una herencia, tiene que haber la muerte del que hace o da la herencia. Ahora, un caso hipotético, mis padres me heredan algo. ¿Cuándo yo cobro esa herencia? Obviamente cuando se mueran. Esa es la verdad. Así se cobra una herencia. De igual manera, Cristo prometió algo. ¿Cómo podemos acceder a eso? ¿Cómo podemos acceder a esa herencia que Él ha prometido? Pues por la muerte de Él. Esa es la única forma. Pues la herencia no se cumple hasta que muere el que la prometió. Por eso el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Ahí viene algo interesante. No se olviden que la paga del pecado es muerte. Nunca se olviden de eso. Y como la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Pues Moisés, después de darles la ley, tomó sangre, un hisopo, etcétera, etcétera, y comenzó a rociar prácticamente todo el santuario terrenal. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios manda. Y de la misma manera roció el tabernáculo, sus enseres, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo todo un ritual, eso también ya lo vimos en el Antiguo Testamento, no vamos a entrar en detalles. Según la Torá, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la paga del pecado es muerte. A ver, a vos te cogen preso, ya porque cometiste una infracción, no sé, hiciste algo, lo que sea, sin querer queriendo quizás. Ahora vas ante el juez, que sí, a ver, la condena es tal vez, como es algo pequeño, un mes de cárcel, o tiene que pagar una fianza de $500, señor, usted decide. ¿Cuál vas a hacer? Bueno, pagas la fianza. Entonces, de esta manera,
podríamos decir que Cristo pagó la fianza. Y no solo que pagó fianza, sino también pagó la condena. Yo me atrevo a decir que hizo las dos cosas al mismo tiempo. Pagó fianza para nosotros y Él pagó la condena. O sea, que no hay manera o no hay excusa, mejor dicho, para seguir o para decir que estamos bajo el pecado. Realmente hemos sido librados de manera completa. Pues todo es, según la Torah, todo es purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se tiene que pagar sí o sí. O lo pagas con tu sangre o con la de Cristo. Tú decides. Asimismo, las cosas celestiales tenían que ser purificadas, pero no con sangre de animales. Tenía que ser con una sangre de alguien espiritual, obviamente. Cristo está llevando una obra de limpieza en todo el que se arrepiente. Pues Jesús entró en el santuario celestial para presentarse por nosotros ante Jehová. Ahora, lastimosamente, como en este planeta Tierra no había una sola persona capacitada, Cristo dijo, voy yo. Pero aún así, Él era Dios, no podía. Aunque era Dios, no podía del todo. ¿Qué fue necesario que haga? Tenía que venir a la tierra. Entonces bajó, vivió como nosotros, hizo lo que tuvo que hacer. Y ahora Él sí puede interceder por nosotros. Él sí puede quitarnos la mancha del pecado. Y no para presentarse cada año, como ocurría aquí en el Yom Kippur, hace una referencia al Yom Kippur, que cada año se presentaba el sumo sacerdote, sino tuviera que haberse presentado, innumerables veces desde la fundación del mundo, sino que lo hizo solo una vez. Y esto también aclara, nos amplía realmente la magnitud del valor, ¿sí? La magnitud del valor infinita de la sangre de Dios. Pues solo fue necesario que Cristo muriera una sola vez para toda la eternidad por esta raza o por las razas que podrían llegar a caer, aunque eso es imposible, pero en una simple suposición. Por quitar el pecado por su sacrificio, para quitar el pecado por su sacrificio. Y lo logró, ya sabemos nosotros todo eso. Así como el hombre tiene que morir una vez y luego el juicio, así Jesús murió una vez para cargar los pecados de todos. De muchos, mejor dicho. No de todos, de muchos. Ahora, ¿Dios quita el pecado de todo el mundo en realidad? ¿Qué más nos dice? Para cargar los pecados de muchos. Miren, estoy hablando de la idea que la estaba diciendo. Entonces, Cristo murió por todo el mundo, pero solo se pueden salvar los que le aceptan a Él. O sea, hizo provisión, esa es la palabra más adecuada. Hizo provisión para todo el mundo, pero solo puede salvar a los que llegan a Él. Dios tiene un barco en el mar. Y todos los habitantes de la costa tienen acceso a ese barco. No hay que pagar un pasaje, simplemente tienes que coger y subir. Ya se pagó el pasaje. Y está ocurriendo un catástrofe inmenso, la isla está a punto de hundirse. Solo los que se suben por decisión propia se salvan. Ahora la pregunta es, ¿cuántos se van a subir en el barco? En fin, y aparecer por segunda vez, ya no para tratar con el pecado. Aquí Pablo aclara que la primera vez que Cristo vino fue ¿para qué? Para tratar con el pecado. Si Cristo no trataba con el pecado, de nada servía llevarnos al cielo. Entendamos, ¿qué tal si en la primera venida Cristo venía y nos llevaba a todos al cielo? Bonito, ¿verdad? En primera instancia, pero en realidad no, porque la gente hubiera llegado al cielo con sus defectos, sus debilidades, y el conflicto que alguna vez hubo con Satanás simplemente se hubiera repetido y hubiera sido peor todavía. Así que primero vino para tratar con la enfermedad, y una vez que nos dio la cura y nosotros ya sanados del pecado, ahora sí nos lleva al cielo. Ya no para tratar con el pecado, sino para la salvación de aquellos a los que esperaron con ansias en Él. Ahí está. Entonces, cuando venga por segunda vez va a ser muy diferente que la primera. Pues ahora sí viene a llevar a los que se han sanado del pecado, del problema del pecado.
Y para terminar el capítulo 9 voy a leerles dos citas. La primera dice, la elección de los sacrificios de animales. Y dice así, en cada sacrificio estaba implícita una lección e impresa en cada ceremonia, solemnemente predicada por el sacerdote en su santo ministerio, e, incal- e incal- e inculcada, por Dios, que solo por medio de la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. O sea, los sacrificios hablaban de que solamente mediante la muerte podía haber perdón de pecados. Y en este caso, por la muerte de quién? De Cristo. Pero ellos no entendieron eso, o no quisieron entender quizás. Nosotros cuán poco sentimos en conjunto la fuerza de esta gran verdad. Cuán raras veces, mediante una fe viviente y real, hacemos que penetre en nuestra vida esta gran verdad, que hay perdón para el pecado más pequeño, perdón para el pecado más grande. Señores, nunca nos dejemos vencer a veces por quizás la depresión o por lo que sea. Hay perdón para todo pecado. Y la última cita del capítulo 9 nos dice, no permitáis que vuestros pensamientos se concentren en vosotros mismos. Pensad en Jesús. Él está en su lugar santo, no en un estado de soledad y grandeza, sino rodeado por miriadas de seres celestiales que esperan para cumplir las órdenes de su Señor. Y Él les ordena que vayan y actúen a favor del más débil de los santos que pone su confianza en Dios. La misma ayuda corresponde a encumbrados y humildes, ricos y pobres. O sea, no estamos solos, Cristo no está solito. Y hemos hablado del ministerio de los ángeles, en este mismo instante están obrando por nosotros, no estamos solos. Y bueno, el capítulo 10 nos dice lo siguiente. Porque la ley mosaica era sombra de lo que vendría. Por eso no nos podía perfeccionar a nosotros, que ofrecíamos sacrificios cada año. Y mire, la misma labor que cumple una linterna es la misma labor que cumplió el tabernáculo terrenal. Miren, aquí yo tengo una pequeña linterna. ¿Sí ven? Bueno, ahí está usando la cámara. La luz es pequeña, en realidad es muy pequeña. Y si apunto a la cámara se ve un poco fuerte. Pero díganme en esto, ¿qué es esto a comparación de la luz del sol? Es un chiste. Eso es lo que es. No es nada. A comparación de la luz del sol. Asimismamente la obra o el trabajito, la ayuda que puede ofrecer esta pequeña linterna, que de hecho es un llaverito, es insignificante a comparación de lo que puede ofrecer el sol. El sol alumbra todo el mundo. Tal vez alumbre un radio de unos, no sé, 20 metros cuadrados tal vez. Quizás pueda llegar a alumbrar eso. Pero el sol alumbra todo el mundo y mucho más. Entonces, esto es el santuario terrenal. El sol sería el santuario celestial. Así en poquísimas palabras. Pues si esos sacrificios nos purificaban, no hubiera habido la necesidad de ofrecerlos cada día. En otras palabras, cada vez que cometías tú un pecado tenías que sacrificar y sacrificar y sacrificar, lo cual eso era interminable. Porque yo creo que ni bien saliendo del sacrificio ya veías algo y ya pensabas en una cosa y chao. Así que era imposible mantenerse limpio. Era imposible quitarse el pecado. Era imposible totalmente. Entonces por eso era la necesidad de día tras día ofrecer y ofrecer y ofrecer. Más bien año tras año, el Yom Kippur, esos sacrificios les recordaba que estaban bajo el yugo del pecado. Si nos acordamos todo, la ceremonia del Yom Kippur era algo muy solemne. Es imposible que la sangre de animales borre el pecado. Ahí está algo. Todo era un simbolismo, todo hacía una obra insignificante para lo que realmente se necesitaba. Y todo eso era imposible quitar el pecado. Era imposible en realidad. Lo único que de verdad te podía quitar el pecado era la muerte del Hijo de Dios. Nada más. De ahí lo que hacían los sacrificios. No había. Porque el precio miren, el ser humano, por ser a imagen de Dios, es de un valor infinito.
Así que aunque tú mates a 1000 animales, no se compara al valor infinito que tienes tú. En fin. Por eso cuando Cristo vino dijo, no has querido ofrenda y sacrificios y por eso me has dado un cuerpo. Porque Dios nunca quiso eso en realidad. Ni te han complacido los holocaustos y los sacrificios. No quieres tú lo externo, sino quieres lo interno. Prácticamente se puede también decir así. Entonces dije, aquí tengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como lo declara la Torá, como lo decía la profecía. Entonces todos estos sacrificios a Dios no le complacían porque la paga del pecado era mayor que la muerte de estos animales. Así que es como, a ver, tú prestas, vamos a hacer un caso hipotético, vamos a decir que nosotros prestamos $100,000, nosotros tenemos dinero y llegamos a prestar $100,000 a una persona X. Y esta persona X cada mes viene y te paga $1. Ahora, la pregunta es, ¿tú te vas a poner contento que cada vez esta persona te pague $1? Ni los intereses te está pagando, te aseguro. Estoy usando un caso hipotético, no hablo de cobrar intereses por si acaso. ¿Te va a complacer la verdad el pago que te está haciendo esta persona? ¿Cuándo? Disculpen la expresión, ¿cuándo rayos te va a terminar de pagar? Nunca. Y así una vez al mes te llega a dar $1. Entonces, este ejemplo que suena tan ridículo es lo que el ser humano trataba de hacer con Cristo. Era imposible, no le agradaba. Sí se hacía algo, pero ese algo era insignificante a comparación de la deuda que se debía. Y por eso pues vino Cristo, y Cristo no vino con 100,000, vino con $1,000,000 y se lo dio al Padre. Entonces no solamente pagó por cada ser humano, sino por todo el universo completo. Dijiste que sacrificios y holocaustos no quisiste, a pesar de que la ley lo exigía. A pesar de que la ley exigía todas estas cosas, no era realmente la finalidad, era el medio, era lo que te llevaba a la finalidad. Nunca se olviden de eso. Todo esto vimos en el Pentateuco. Uno también de los propósitos de estos sacrificios era crear conciencia en los que cometían pecados, pero no funcionó del todo. Así que vengo a hacer tu voluntad. Así quito el viejo pacto para establecer un nuevo pacto. Y eso fue lo que hizo Cristo con su muerte. Y Jesús, al hacer eso, o sea, ofreciéndose Él mismo, nosotros hemos sido apartados para Dios. Ahora somos separados, apartados, somos escogidos, somos cosas santas, sagradas, de consagración para Dios. Cualquier sacerdote ofrece una y otra vez sacrificios por el pecado. Pero Él ofreciendo una vez para siempre un sacrificio por el pecado está a la diestra de Dios sentado. Está a la diestra de Dios sentado. Está sentado a la diestra de Dios, mejor dicho. Y bueno, aquí habla del ministerio de Cristo, lo que hizo. También ya lo hemos analizado. Desde entonces solo espera que sus enemigos sean puestos a sus pies. Verán, desde que Cristo está en el cielo sentadito a la diestra de Dios Padre, que no está en inactividad, está haciendo mucho por nosotros, Él desde ese entonces lo único que está esperando es que sus enemigos sean puestos a sus pies. ¿En qué sentido? Ahí vuelta jugamos un papel importante nosotros. Que nosotros completemos la labor que nos falta completar, lo cual también ya hemos estudiado. Y hasta que no hagamos eso, no se va a poder hacer lo que se tiene que hacer, que es la segunda venida de Cristo. Así, ofreciéndose una sola vez como sacrificio, ha hecho perfecto para siempre a los que creen en Él. El mismo Espíritu Santo nos da testimonio al decir, este es el pacto que haré con ellos. En esos días pondré mi Torá o mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y ahí está. Entonces, el propósito también de nosotros tener la ley de Dios en la mente y en el corazón es que de esa manera nosotros no pequemos, que eso es lo que Dios quiere. La muerte de Cristo es tan amplia, podemos pasar por horas y siempre vamos a ver nuevos detalles y nuevas cosas que se llegaron a efectuar gracias a ella.
Y una de ellas fue poner la mente fue poner la ley en la mente y en el corazón, para que de esta manera nosotros dejemos de pecar y podamos ser perfectos. Él nos dijo cómo llegar a hacerlo. Él está intercediendo por nosotros. O sea, el santuario terrenal era tan limitado, pero la obra de Cristo es tan ilimitada porque es desde el cielo, lo hace como Dios, omnipresente, omnisapiente, pagó el pecado, nos permite acceder a su gracia, nos da poder mediante el Espíritu Santo, nos da la facultad de resistir el pecado, con su vida nos dio la clave de cómo vivir una vida santa, consagrada, sin pecado, sin mancha, etcétera, 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 etcétera. La verdad es muy amplio, esto es muy amplio. Yo me quedo corto, lastimosamente. Lo siento mucho. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Simplemente en otros pasajes bíblicos nosotros vimos que en el Antiguo Testamento que decía de que eran arrojados al fondo del mar. Eran olvidados por completo. Y donde hay perdón de pecados, ya no hay necesidad de ofrendas. Ahí está. Como no se podía perdonar el pecado, había que estar sacrificando todos los días. Pero ahora como se puede perdonar el pecado, como Cristo puede perdonar el pecado, ya no hay la necesidad de ofrendas, dice Pablo. Entonces ya no hay que estar sacrificando, señores. Así que mis hermanos, la muerte de Cristo nos dejó nos dejó la vía libre al santuario. Podemos entrar en el lugar santísimo. En otras palabras, podemos acceder a la presencia de Dios, estar enfrente de Dios. Tenemos acceso al cielo y algún día estar en su presencia. Hoy en la actualidad estamos en el cielo. Claro que estamos en el cielo, pero de manera simbólica. Y algún día de manera física. Así que mis hermanos, la muerte de Cristo nos dejó la vía... ya leí eso. Abrió, un camino nuevo y viviente a través del velo, o sea, su humanidad. Más bien dicho, San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él hizo el camino que no existía. El santuario nos hablaba de un camino, Él vino y lo hizo. Y nos dimos cuenta que era Él. También es nuestro gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios o sobre la iglesia de Dios o sobre cualquier cristiano. Es su sumo sacerdote, es nuestro abogado intercesor, es el que nos pone a cuentas con Dios, el que trata de amoldarnos y hacernos ver bien ante Dios. Acerquémonos con un corazón sincero, lleno de fe, con una conciencia limpia y el cuerpo lavado en agua pura. O sea, acerquémonos a Él. Pero miren, aquí tal vez el pasaje bíblico no ilustra bien la idea. Acerquémonos a Él con un corazón sincero. Acerquémonos a Él con la intención de tratar de ser perfectos, de tratar de ser como Él, mejor dicho. Pero si nosotros nos acercamos a Dios a nuestra manera, estamos perdidos. No vamos a poder salvarnos. Continuemos agarrando fuertemente la esperanza sin vacilar, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Ahora, Dios nos ha dado la promesa del perdón de los pecados, de la resurrección y todo eso. Y Él es digno de confianza porque Él pudo hacer todo eso. Él pudo hacer todo eso. Él dice, miren, si ustedes tienen una vida como la que tuve yo en la tierra, pueden ir al cielo. Y si ustedes mueren, no importa, pueden resucitar, porque yo también resucité y yo también viví esa vida y pude ir al cielo. Entonces es digno de confianza. Esto es como cuando uno, es como si ustedes quisieran consejos para bajar de peso. ¿A quién le van a pedir consejo ustedes? ¿A alguien que vale por 3 personas de lo gorda que está? ¿O van a coger consejos de alguien que es un físico-culturista o un modelo? ¿De quién van a coger consejos ustedes? Ya, así mismo es acá. Y estimulémonos entre sí. Y el amor, estimulémonos entre sí, el amor y las buenas obras, la bondad y la misericordia. Ahora miren, aquí viene el apoyo fraternal prácticamente, que no pueden nunca que pueden dejar los cristianos. Simplemente también ayudándonos los unos a los otros, mis queridos hermanos. Esto es muy importante, muy importante. A veces
nosotros queremos irnos al cielo, pero solos. No es así, la verdad, al cielo nadie va a entrar solo. Tenemos que llegar con alguien. Entonces, estimulémonos los unos a los otros en el amor. eh, Veamos nuestros errores mutuamente. Ayudémonos a hacer buenas obras para hacer trabajo misionero. Seamos bondadosos, seamos misericordiosos con los menos necesitados, bueno, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hay que hacer solamente entre nosotros. Que nadie deje de asistir a la iglesia, como algunos acostumbran, sino animaos a los que animaos los unos a los otros. Y esto aún más viendo que el día se acerca. Y miren, esto es importante. Hay muchos que en este momento ya quieren abandonar la fe. Hay muchos que ya quieren tirar la toalla. Y no, hermanos, animémonos los unos a los otros. Miren, yo de manera personal quiero irme a vivir al campo. Y hay muchas personas que quieren irse a vivir al campo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Lo que yo puedo hacer humanamente es al menos aprovechando todos los contactos que tengo y conociendo a algunas personas que tienen terrenos y quieren hospedar a otros o quieren vender lo que sea, personas adventistas mismos, pues darles esa manito, es lo que puedo hacer. Esa es mi parte. Y así como yo voy a tratar de hacer mi parte, les pido a ustedes que también ustedes hagan su parte, que mi esfuerzo y su esfuerzo no sea en vano. Por favor, ayudémonos de la manera que Dios nos ha dado los talentos a poder hacer la obra de Dios. Nos sigue diciendo, pero si a sabiendas, a ver, no, perdón, y miren, justamente viendo que el día se acerca. Ahora, nosotros miren, ahorita es que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Y saben que olvídense de la venida de Cristo. Cristo no viene, Cristo viene en 100 años, ya, digamos así. Olvidándonos ese evento, simplemente viendo el mundo, en lo que el mundo se está transformando, hermanos, ahora más que nunca necesitamos unirnos con personas que tengan un mismo sentir. Porque se viene un mundo, o sea, si esto, lo que está pasando ahora les asustó, ustedes no tienen ni idea de lo que se viene después. No tenemos, perdón, ni idea de lo que se viene después. Ahora más que nunca debemos estar unidos en familia, en hermandad, en tantas cosas. Necesitamos estar unidos, necesitamos dejar el yo, el rencor, los resentimientos, los problemas, las vanidades, todas esas cosas que no tienen nada, absolutamente nada, nada de provecho. Son cosas para analizar cada uno de nosotros. Pero si a sabiendas seguimos pecando, ya no hay más sacrificios que nos puedan perdonar los pecados. Ahora, con la venida de Cristo a las puertas, atrás de nosotros, y nosotros seguimos empeñados en en nuestra manera de vivir. Miren, yo estaba viendo un videito justamente antes de grabar este tema, y vi un video, no me acuerdo de qué canal era, pero bueno, y hablaba de que en ciertas partes de Europa ya se está todo volviendo un poquito a la normalidad, y pasó algo indignante. Ponían ahí en el video que a pesar de todo esto que está pasando, los vuelos que salen a full. Lo primero que hizo la gente es irse a una boutique a comprarse ropa de marcas, zapatos de marcas. O sea, el ser humano no, no, no cambió en lo más mínimo. Sigue siendo el mismo, solo que ahora con una mascarilla en la cara. Es lo mismo, pero con la cara tapada. Nada más, lastimosamente. ¿Ustedes creen que con esa actitud nos vamos a poder salvar? Verán, hermanos, ahorita, dejando a un lado el tema cristiano, solamente, disculpen la expresión, solamente un tonto, escúchenme bien, solamente un tonto o alguien que quiere ser un tonto no se prepara para lo que puede llegar a venir más adelante. Ya, ahorita es que alguien coge y se mete en un préstamo y comienza a hacer una casa, vean, solo alguien olvidando el lado espiritual, porque simplemente viendo la economía de este mundo y viendo la política del mundo, nosotros vemos que esto se va al caño, ¿ya? Solamente desde el punto de vista político y social. Y solamente un tonto ahorita escoge, vuelve a la vida normal, entre comillas, que tenía, como si nunca ha pasado nada.
Solo alguien que no está en sus 5 sentidos puede llegar a hacer algo así. Mis queridos hermanos, hay tantas cosas que tenemos que hacer y al menos nosotros que somos cristianos y que alardeamos de que sabemos estas cosas y que sabíamos estas cosas, tenemos que hacer algo. Yo no sé qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero algo tenemos que hacer. No seamos tontos, hermanos. Disculpen, no trato de ofender, no trato de insultar a nadie. Es una palabra simplemente para ilustrar la idea. Pero hay que hacer algo. Y sabiendo que el día se acerca, sabiendo la crisis económica que se viene. No, en serio que es bastante preocupante, ¿verdad? Bueno, solo queda esperar el juicio y su castigo para los rebeldes. Ahí está. Los que no seamos lo suficientemente inteligentes para aprovechar esta gracia que Dios nos da, estas oportunidades, este tiempo de receso o lo que sea. Queda simplemente esperar el castigo, nada más. Simplemente queda esperar el diluvio. ¿No quieres entrar en el arca? Bueno, solo te toca esperar el diluvio. Así de simple. Si uno quebranta la ley de Moisés, sí, por 2 o 3 testigos, y 2 o 3 testigos se lo confirman, uno es condenado a muerte. Esa es la ley. Si vimos, ¿no? A mí me habían haciendo algo malo, cometiendo adulterio, por ejemplo, un delito muy popular, y lo confirmaban 2 o 3 personas, yo moría. Y esas 2 o 3 personas que atestiguaban que me vieron en el acto de adulterio, tenían que lanzar incluso la primera piedra, haciendo obviamente una referencia de que si yo era inocente, la sangre o la culpa iba a caer sobre ellos. Y bueno, hasta aquí recordando simplemente la ley mosaica. Ahora, ¿qué se puede esperar del que pisotea al Hijo de Dios? Que trata como algo común la sangre del pacto, el sacrificio de Cristo, de la alianza, y que ha insultado al Espíritu Santo. Sabemos nosotros cuál es la ofensa contra el Espíritu Santo, ya estudiamos todo eso. El Espíritu Santo que imparte gracia. La verdad que merece un castigo peor. O sea, ¿qué se puede hacer o qué puede esperar una persona que constantemente se opone a Dios? Constantemente está contra Dios, constantemente reniega con Dios, constantemente ignora a Dios. ¿Qué se puede esperar de una persona así? No se puede esperar nada. Esto es como cuando alguien está detrás de alguien, ¿no? Digamos, yo estoy atrás de una mujer y ella no me presta atención, me ignora, me desprecia. Oye, en algún momento yo me voy a cansar como hombre. Y verán, mujeres, cuando un hombre se cansa o le deja de interesar a una mujer, olvídense. No hay quien le cambie de parecer. No sé, pero la mayoría de los hombres son así. Pero cuando un hombre de verdad ya no quiere saber nada, no hay man, la mujer puede hacer lo que sea, le puede regalar hasta una fortuna. El hombre no quiere. El hombre es así. El hombre cuando quiere, quiere. Y cuando no quiere, no quiere. De igual manera, Dios cuando quiere, quiere. Pero cuando Dios ya ve que no, como quien dijera, no, ya. Dios coge y dice, bueno, señores, hasta aquí llegaron. Y simplemente a Dios, con todo el dolor del mundo y del universo, le toca voltear la mirada y ver simplemente cómo, y simplemente ver cómo se destruye el ser humano solo. Entonces, eso, mis queridos hermanos. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago a cada uno. Y luego dijo Jehová, juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en manos de un Dios viviente. O sea, que este es el final. Este es el final de las personas que se oponen, reniegan de Dios. Y en este caso Pablo a los judíos le está diciendo, señores, si ustedes no se ponen las pilas, como diríamos nosotros, o no prestan atención, o no aceptan a Cristo,
ustedes se van a perder. Simplemente les va a llegar a tocar el castigo divino. Acuérdense cuando apenas recibieron el Evangelio, sufrieron una gran tribulación. Bueno, por manos de los propios judíos, los judíos cristianos. Esto era como cuando Pablo los perseguía a ellos. Unos públicamente ultrajados, perseguidos. Otros vuelta fueron solidarios con los que habían sido ultrajados o maltratados. Y ustedes, por ser solidarios, y estos que fueron solidarios con los que habían sufrido, les quitaron sus bienes y lo aceptaron con alegría, porque saben que lo que poseen es mejor, saben que es mejor y para siempre en el cielo. Miren qué increíble, ¿no? La historia de los cristianos es para llorar. Tú cuando algún rato quieres llorar de verdad, ponte a leer o escucha algún documental o lo que sea, alguna película de los cristianos de los primeros siglos. Y créeme que se te van a ir las lágrimas. Y estas personas es increíble, ¿no? Ni siquiera les importó quedarse en la calle, algunos de ellos, por ayudar a los otros, porque eso llegaba al fin y al cabo a suceder. Como ellos tenían el poder de ayudar a otras personas, les despojaban de todo. Y bueno, ya las historias son muy largas, hay muchas historias ahí para contar. Pero a estas personas ni siquiera les importó eso, ni siquiera les importó quedarse en la calle, ni siquiera les importó. Todo lo hicieron ¿para qué? Para gloria de Dios. Qué bonito. Nosotros llegaremos a ese punto, que amén, que así sea, que algún día no nos importe quedarnos sin nada con tal de salvar a otras personas. Que así sea. Así no se desanimen, que grande es la recompensa. No se desanimen, que la recompensa es mucho mayor de lo que podamos perder en esta vida. Aún más que la vida, pues recibiremos la vida eterna. Y para eso es necesario la paciencia, para estar firmes, para cumplir la voluntad de Dios y recibir lo prometido. ¿Qué necesitamos? Paciencia, perseverancia, estar ahí, no rendirnos, estar en la lucha. Esto es como cuando, como los boxeadores o las personas que practican la lucha o los atletas de cualquier rama que sea del atletismo. Ellos se rinden, no, ellos están ahí y ellos ya no jalan y ya se cansan y ya quieren descansar. Pero ¿qué hacen ellos? Hasta llegar a la meta. Y una vez que llegan a la meta, la recompensa, la gloria. Un momento de dolor para toda una vida de gloria, podríamos decirlo así. Porque falta poco, muy poco, para que venga sin retrasarse. Pues el que ha de venir, vendrá y no tardará. Parece que tarda, pero no lo hará. Él viene a su tiempo. Y el que es justificado vivirá por fe, confiando día a día en Cristo. Pero si se acobarda, dejará de agradarle. Miren, y aquí viene un concepto de la justificación por la fe un poquito más amplio. Lo saqué de la Biblia Kadosh. El texto original dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediera no agradará mi alma. Pero realmente lo que trata de decir es que el justo vivirá por fe día tras día. Todos los días tenemos que vivir con fe, por fe y para fe. Todos los días estamos cogidos de Cristo. Así como todos los días podemos estar cogidos de Cristo y debemos estar cogidos de Cristo, de igual manera nos podemos separar de Él. De igual manera. Pero si se acobarda, no agradará a Dios. Ahora, bueno, ahorita cualquiera es cristiano. Ahorita el más ateo es cristiano. Pero algún día, cuando en mi país decimos cuando quemen las papas, o sea, cuando la cosa se ponga difícil, pero de verdad, ahí veremos quién es quién, hermanos. Ahí veremos quién es quién. Pero nosotros no somos de los que se acobardan y son destruidos, sino que confiamos en Dios y queremos salvarnos. Porque miren, esto le pasa a un cobarde. El cobarde también, ¿qué cosa es? Destruido. No somos de los que se acobardan, no somos de los que se retroceden y son destruidos, porque el que se acobarda es eso, es destruido. Hay personas que han pasado, historias increíbles, en la cual si ellos simplemente no se armaban de valor, no podían sobrevivir a la situación que se enfrentaba. ¿Ya? No podían entrar en desesperación, no podían acobardarse, tenían que simple y llanamente luchar y ser valientes
Y hay historias extraordinarias en el mundo con respecto a personas así. De igual manera, el camino cristiano es un camino duro, no es para cobardes. Y el que se acobarda queda destruido porque viene el enemigo que te está persiguiendo y te hace pedazos, simbólicamente hablando. Mis queridos hermanos, para terminar el capítulo 10, voy a leerles 2 citas y terminamos este estudio. Y la primera cita nos dice: este es el gran día de la expiación, y nuestro abogado está en pie ante el Padre, suplicando como nuestro intercesor. En vez de ataviarnos con las vestiduras de justicia propia, debiéramos ser hallados cada día, humillándonos delante de Dios, confesando nuestros pecados individuales, no hablando del pecado del vecino, sino del mío, ante Dios, buscando el perdón de nuestras transgresiones, cooperando con Cristo en la obra de preparar nuestras almas para que reflejen la imagen divina. Repito, buscando el perdón de nuestras transgresiones y cooperando con Cristo en la obra de preparar nuestras almas para reflejar la imagen divina. A menos que entremos en el santuario de lo alto y nos unamos con Cristo en ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, seremos pesados en las balanzas del santuario y hallados faltos. ¿Es difícil? Lo es. ¿Es imposible? No lo es. Todo se puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y la última cita nos dice: los que no sienten la necesidad de buscar la reunión de los santos con la preciosa seguridad de que el Señor se reunirá con ellos, demuestran cuán livianamente aprecian la ayuda que Dios les ha proporcionado. Satanás continuamente obra para herir y envenenar el alma. Debemos respirar la atmósfera del cielo para contrarrestar sus esfuerzos individualmente. Debemos aferrarnos a Cristo y mantenernos aferrados a Él. De lo contrario, señores, seremos historia. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Un poco pesado, pero a su vez un poco ligero. Lo trato de hacer un poquito suave el estudio, y como ya hemos estudiado algunas cosas, pues bueno, creo que fue un poquito rápido también el estudio del día de hoy. Y bueno, mañana terminamos el libro de Hebreos. Y se acaba, por así decirlo, el último libro grande que tenemos. De aquí nos vamos con el último libro que ya nos toca, el desafío final, Apocalipsis. Dios nos ampare en ese libro, en serio, Dios estoy diciendo. Pero bueno, vamos a ver cómo terminamos con en ese libro. Espero poder hacerlo rápido. Posiblemente el estudio de Apocalipsis sea un estudio un poco lento, pero quiero que se haga algo bien. Y si me tardo un mes en ese libro, pues bueno, no importa. Más vale algo bien hecho y despacio que tal vez algo mal hecho y al apuro. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, para las personas que desean colaborar al Ministerio de Profecías Bíblicas, muchas gracias de antemano. Ahí tienen las diferentes maneras en las que lo pueden hacer. De igual manera, en la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal para las personas que me quieran apoyar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.